se me había caído la conexión un rato. Solo me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ingeniero. Sí, sí, me había cortado un rato la conexión, pero ya. Creo que siempre hay problemas en esta zona con el internet. Bueno, para que sea algo corto hoy la clase, vamos a terminar el ejemplo que empezamos ayer. Empezamos a interpretar, que era el de esta estructura. Habíamos hablado que es una armadura de acero que tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Siempre recordando que este giga pues es de 200 o 200 millones de kilopascales. Y las cargas mostradas en la figura. Determinar las deformaciones en los elementos AB y AD. Determinar estas deformaciones generadas al aplicar esa carga. Si se sabe que sus respectivas áreas de sección transversal son 2.400 milímetros cuadrados y 1.800 milímetros cuadrados. Pues esto respectivamente, es decir, para AB son 2.400 milímetros cuadrados y para AD 1.800 milímetros cuadrados. Ayer estuvimos hablando un poco que necesitamos conocer, primero, para saber la deformación de estos elementos, necesitamos conocer las fuerzas que actúan sobre estos elementos. Pero antes de eso, tenemos que estudiar este nodo. Y para saber o estudiar bien este nodo, tenemos que conocer primero la reacción A. Y antes de conocer la reacción A, pues tenemos que analizar toda la estructura como un cuerpo libre. Para eso, pues, definíamos que tenemos la carga 228 kilonewton hacia abajo, empujando hacia abajo. Tendríamos una reacción en A y una reacción en C. También hablamos que, repasando de estática, cuando tenemos este tipo de apoyo, la reacción solamente es vertical en este caso. Bueno, o perpendicular, mejor dicho, a la superficie. ¿Por qué? Porque el punto C sí tiene libre para moverse en forma horizontal, entonces no tiene ninguna reacción, solo tendría reacción en el punto, o mejor dicho, hacia arriba, vertical, debido a la superficie. Bien, también habíamos hablado que como es geométrico y solo tengo dos fuerzas, esta fuerza de 228 pues se va a dividir en dos partes iguales. También que como no tengo ninguna otra fuerza en X, esta reacción A en X pues sería igual a 0. Y para eso pues podríamos ver las ecuaciones para confirmar esa parte. Podríamos ver primero sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos la sumatoria, o mejor dicho, la fuerza AX dirigida hacia la izquierda, negativo, y la reacción CX, o mejor dicho, la componente de la reacción C en X, igual a 0. Pero como CX no existe, pues yo puedo cancelar y me queda que AX es igual a 0. Entonces aquí tenemos que esta componente realmente no existe en el ejercicio. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos a sub Y hacia arriba, tendríamos C sub Y hacia arriba y 228 kilonewton hacia abajo. Entonces aquí tendríamos la sumatoria. No conocemos ninguna de las dos. Hagamos sumatoria de momentos. Después de hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, y en este caso pues le hicimos en el punto A. Tendríamos que momentos, la generada por 228 kilonewton y el momento generado por C, que en este caso pues es C sub Y. Y sería pues hacer su Y por la distancia que son 8 metros menos 228 por su distancia al eje de rotación que son 4 metros. A partir de aquí pues ya podemos despejar. Este pasa a sumar y el 8 pasa a dividir y tenemos su Y igual a 114. Su Y 114. Si tenemos su Y 114 la podemos sustituir en esta ecuación y con eso tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a sub Y más 114 menos 228. Luego de hacer la resta y pasar a sumar, tendríamos que A sub Y es igual a 114. Entonces, con esta fórmula, pues, obtuvimos lo que identificamos con solo ver la imagen, donde al ser geométrica y la fuerza estar centrada, pues esa fuerza se reparte en dos partes iguales, en C y en Y. Entonces aquí lo tenemos, 114 y 114. También que como no tenemos otra componente en X, ya que C solo tiene componente en Y, esta componente en A sub X sería igual a 0.
Eso pues lo tenemos acá. Bien, con esto ya encontramos las reacciones. Reacción en C, reacción en A. Luego pues tendríamos otros datos que nos da el ejercicio, las tareas transversales, el módulo de elasticidad. Y necesitamos las deformaciones. Debidos a una fuerza que actúa sobre AB y otra fuerza que actúa sobre AD. Pero no puedo encontrarlas. ¿Por qué? Porque ahorita solo puedo encontrar las fuerzas externas a la estructura, porque lo estoy considerando como un cuerpo libre, pero la fuerza AB ya sería una fuerza interna, y esa pues no me la dan estas ecuaciones. Para eso yo tengo que ver cómo cortar el elemento en un punto. Y pues me conviene estudiar el nodo en el punto A, porque ahí está la reacción que ya conocemos, y están las dos fuerzas involucradas que necesitamos conocer para llegar a encontrar esta deformación. Entonces partimos la estructura en el punto A y tendríamos un nodo. Tendríamos un nodo así como está esa imagen. Ahí pues como pude, ubiqué algunas flechas para indicar las fuerzas que van a actuar sobre este nodo. ¿Qué fuerzas van a actuar? Pues van a actuar la reacción, que es la que hace la superficie sobre el punto A, empujándolo hacia arriba. Voy a tener la fuerza AB dirigida de forma horizontal, y voy a tener la fuerza, perdón, AD, y voy a tener la fuerza AB, pues siguiendo la misma dirección del elemento en diagonal. ¿Qué componente vamos a tener? Pues vamos a tener A sub Y, que esta pues ya la definimos, D, o mejor dicho, la fuerza AD, como está dirigida en el mismo elemento AD, solo va a tener componente en X, o sea, AD sub X. AD sub Y va a ser igual a 0. Y luego tenemos la fuerza AB. Esta sí está en diagonal, por lo tanto, esta sí tiene una componente AB sub Y y AB sub X. Entonces tendríamos una, dos, cuatro fuerzas si consideramos la fuerza AB en cada uno de sus componentes. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, método de estática. Debemos encontrar AB y AD. Para eso, pues, necesitamos hacer sumatoria de fuerzas. Nuevamente, pues, repitamos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué voy a tener? A sub X, que realmente pues es 0, pero yo aquí la dejé representado siempre. A sub BX, que realmente es la magnitud de AD. Y la componente en X de AB. Entonces tendríamos estas tres fuerzas. A sub X ya sabemos que es 0. Y solo nos queda A sub AD sub X y AB sub X. No conocemos ninguna de las dos. Entonces esta ecuación todavía no nos sirve para encontrar el valor de estas componentes. Pues estas componentes son las que vamos a utilizar para las deformaciones. Probemos ahora con fuerzas en Y. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener una fuerza sub Y hacia arriba, y voy a tener la componente A sub B en Y. Y esto de acá. Esa está aquí en esta ecuación. A sub Y la conocemos porque esa la encontramos en el inciso anterior o en el procedimiento anterior, que era 114. Y A B sub Y, pues es lo que estamos buscando. Y A B sub Y es igual a menos 114. ¿Qué quiere decir este menos? Que en lugar de estar dirigida hacia arriba, está dirigida hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza realmente está empujando al punto A en el sentido contrario. Siempre en diagonal, pero en el sentido contrario. Esto es lo que significa este negativo. Bien. Necesitamos realmente encontrar las magnitudes, o necesitamos encontrar, tenemos ABY, necesitaremos encontrar AB sub X, para después poder despejar hacia AB sub X. Si yo tengo este valor de esta componente en Y, yo puedo encontrar la magnitud A sub B, que es lo que yo necesito. O de repente encontrar AB sub X. Y de ahí pues aplicar otros métodos. Cuando tenemos algo similar, en primer parcial, yo había utilizado trigonometría, ya sea tangentes, para encontrar primero un ángulo y después con ese ángulo encontrar la siguiente magnitud. Pero ahora quizás quisiera hacerlo de otra forma, y el libro pues así lo aplica, que es con leyes de triángulos semejantes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un triángulo que se forma por los elementos estructurales AB,
perdón, AB, AD y BD. Pero también tengo un triángulo formado por las componentes de AB, que sería ABY y ABX. Entonces yo puedo, como tienen el mismo ángulo, tienen la misma forma, solo que a diferente escala, son triángulos semejantes. Y yo puedo aplicar las relaciones que yo necesite. Por ejemplo, si tengo la dimensión física en la componente Y de la estructura y la dimensión física en la componente en X de la estructura, yo lo puedo igualar a la componente en Y de la fuerza sobre la componente en X de esa fuerza. Entonces hago esta ley de semejanza, que sería como hacer una ley de tres. ¿Qué tendríamos? Bueno, tendríamos que la división entre la componente en Y de esta fuerza y la componente en esta fuerza va a ser igual a la relación entre la altura y el ancho del triángulo que forma la estructura. ¿Qué valores conocemos? Pues ya conocemos A de su Y, conocemos Y y X. ¿De dónde obtenemos este valor? Pues tenemos que regresar a la imagen anterior, donde Y es igual a 2.5 y X es igual a 4. Entonces aquí tenemos esta relación. Y el único valor que no conocemos, pues A de su X. Lo tenemos acá como, después de realizar la operación, como 182.4 kilonewton. También alguien puede haber dicho, no, voy a encontrar primero mejor un ángulo que ejercido a partir de estas componentes, puede ser tangente inverso. Encontrar ese ángulo y después aplicar, pues, siempre trigonometría para encontrar ese valor. Aquí, pues, lo que usamos fue geometría, ángulos semejantes. Bien, pero este no es el valor que ocupamos. Realmente ocupamos la magnitud AB y estas realmente son las componentes. Y pues por ley de Pitágoras podríamos encontrar ese valor. Tenemos la componente en X y la componente en Y, pues eso es al cuadrado. Raíz cuadrada, pues encontramos la hipotenusa. Con eso tenemos 215.095 kilonewton. Esa sería pues la componente AB. Hay que interpretar un poco esa componente. Ya habíamos hablado que en su momento, por las fuerzas, la componente en Y de esta fuerza nos había dado negativo. Significa que la dirección que habíamos considerado no era la correcta. Es decir, que esta componente en Y, en lugar de ser hacia arriba, tendría que ser hacia abajo. Pero como tiene que estar orientado siempre en el mismo elemento, quedaría siempre como esta diagonal, pero hacia abajo. ¿Por qué sería hacia abajo? Porque el punto A estaría siendo empujado hacia abajo por este elemento. Ahora, desde el punto de vista del elemento, el elemento estaría siendo empujado por A hacia el centro del elemento. Eso haría que este elemento esté en compresión. Por lo tanto, la deformación de este elemento va a ser de disminución de longitud. Y a su D, como todo nos dio bien con los signos, quiere decir que está bien dirigida. Y esta realmente lo que tendría sería una deformación de estirarse, o sea que ganaría distancia. Bien, entonces esa es la magnitud A sub B, o mejor dicho, AB. ¿Qué nos falta? Pues nos hace falta la magnitud AD. Veamos cómo lo podemos encontrar. AD, no, perdón, AD ya lo teníamos. Y no la hemos encontrado AD. No, aquí está, AD. Realmente no habíamos aplicado la ecuación. ¿Qué ecuación aplicamos? Bueno, la de sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque ya tenemos a B. Tendríamos, tendríamos a BX que la encontramos como 182.4. Nos hace falta despejar para A de sub X y eso lo tenemos en esta ecuación. Bien. ¿Qué nos hace falta? Bueno, tenemos las magnitudes. Solo nos hace falta eh, las, las deformaciones. ¿Cuál es la ecuación de deformación? Pues ya aprendimos que la deformación de un elemento es igual a la carga aplicada sobre ese elemento por la longitud de ese elemento entre el área transversal de ese elemento por el módulo de elasticidad. Y esa ecuación pues la tenemos acá. Si nosotros calculamos la deformación de AD,
necesitamos la longitud de AD y esa pues es fácil de encontrar, son 4 metros, viene desde la imagen de la estructura. Y si queremos encontrar la deformación de AB, necesitamos esta longitud, pero esta longitud realmente no la hemos encontrado todavía. No hemos involucrado esta longitud, pero sí conocemos 4 metros para la longitud AD y la componente BD, que sería 2.5. Entonces, nuevamente por Pitágoras podemos encontrar la longitud AB como 4 al cuadrado más 2.5 al cuadrado y a eso pues le sacamos raíz cuadrada. Y eso sería igual a 4.717 metros. Bien, me sale, bueno, problemas de conexión, cualquier falta en la transmisión, pues solo me avisan. Ahora sí, ya tenemos las longitudes y tenemos las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre AB y AD. Ya vimos que sobre AB pues actúa una fuerza que está intentando comprimir al elemento y en AD pues sería una fuerza que intenta estirar al elemento, o sea, tensionarlo. Eso pues nos lo da los signos que interpretamos. Que, bueno, dice alguien que lo sacó de la llamada. Me imagino que pues ya está de nuevo en la clase. Y sí, que aquí pues creo que aquí también hay problemas de internet en esta zona de por el estado olímpico para abajo. Bien, entonces ya tenemos todos los valores. Para deformación tenemos las cargas, las longitudes, las secciones transversales y los módulos de elasticidad. Entonces solo nos queda que aplicar la fórmula. Iniciamos con el elemento AB, donde tenemos una carga AB, que esa viene de, bueno, no la apunté aquí, pero es 215.095 kilonewton. Ya lo encontramos en la diapositiva anterior. Por su longitud, que la encontramos con Pitágoras como 4.717 entre la sección transversal. Hay que tener cuidado que la sección nos lo dan en milímetros cuadrados. Hay que pasarlo a metros cuadrados, es decir, dividir esto entre 1.000.000. 1.000.000 de metros cuadrados es 1 metro cuadrado. Entonces, eso nos da 0.0024 metros cuadrados. Siempre teniendo cuidado de mantener las unidades adecuadas. Lo mismo para el módulo de elasticidad. Nuevamente, 200 gigapascales son 200 millones de kilopascales. Bien, eso nos da, después de hacer la división, 0.00211 metros, que si lo queremos pasar a milímetros, pues eso sería 2.11 milímetros. Nuevamente, como habíamos hablado que A sub B está con una fuerza que lo está intentando comprimir, esta deformación sería una disminución de su longitud, es decir, que va a terminar midiendo menos de 4.717 metros. Ahora la deformación para AD. Nuevamente es una carga por una longitud entre un área y un módulo de elasticidad. ¿Cuál es la carga? En este caso va a ser la carga AD, que también calculamos en la diapositiva anterior, como 182.4. Su longitud es 4 metros. Área de sección transversal, nuevamente, 1.800 milímetros cuadrados, pero necesitamos en metros cuadrados, 0.0018, la dividimos entre 1.000.000. Y el módulo de elasticidad, nuevamente en kilopascales, y esto es igual a 200 millones de pascales, o sea, 200 gigapascales, 200 millones de pascales. Y al resolver, pues eso nos da una deformación de 0.00203 metros, que es igual a 2.03 milímetros. 2.03 milímetros. Esta deformación es porque el elemento AD intenta estirarse, entonces este sí sería un elemento que está a tensión. Bien, no recuerdo si les envié la presentación incluyendo este ejercicio, pero creo que sí se los envié el lunes. Bien, entonces ya pues, son las 5:40, nos quedaremos con este ejercicio. No tengo que ir a desarrollar los ejemplos de mañana. Entonces continuaremos mañana. Esta vez sí, les voy a empezar a subir los videos más tarde. Y me ha hecho falta esa parte, pero ya la vamos a empezar a subir.
Bien, entonces nos quedamos. También ya hemos mencionado de que mañana y pasado vamos a ver ejercicios con cambios de temperatura. La otra semana torsión. Por lo tanto, pues el examen nos ponemos de acuerdo la otra semana qué día lo reprogramamos. Era creo que miércoles, no recuerdo, pero vamos a tener que pasarlo a fin de semana o inicio de la siguiente. Pero creo que vamos bien. Entonces, nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes, Iván.